Hola cinéfilos, esperamos que se encuentren de lujo. Les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de Celuloide, el espacio del cine. En esta ocasión estamos muy contentos porque estamos estrenando esta nueva sección y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, así es que acompáñenos. Pues bueno amigos, estamos de regreso en estas cápsulas de Celuloide, el espacio del cine. Y me da mucho gusto porque el día de hoy estamos de manteles largos, estamos con un invitado muy, muy especial, un aliado muy valioso, un amigo de años. Él es Iván Contreras. ¿Qué onda, estimado Iván? ¿Cómo andas? Hola, queridos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Qué No, bonita hombre, está pues, tu fondo, pues parece el cajón de Criterion. sí, ¿verdad? Sí, Pues está creo que lindo. todo el mundo te conoce, Iván. Sin embargo, pues, voy a presentarte un poco un poco de lo que haces. Para los que no conozcan a Iván, él es gestor cinematográfico. Además, él encabeza la Cinemateca Luis Buñuel, que es este punto de encuentro obligado de todos los cinéfilos de la ciudad de Puebla. También es un miembro activo de la Red Mexicana de Festivales Cinematográficos y bueno, también dirige y programa algunos festivales, entre ellos el Festival Cinetecton, que también pues, está próximo a llegar a la ciudad de Puebla, ¿no? Pero más allá de todo esto, Iván, me gustaría iniciar contigo preguntándote un poco sobre los orígenes de Iván Contreras. Es decir, Ujú. sabemos un poco de tu trayectoria, pero ¿cómo surge este Iván Contreras? ¿En qué momento Iván dice, me encanta el cine? ¿En qué momento dijiste me quiero dedicar a estas gestiones? Cuéntanos un poco, vamos a desmenuzar un poco a Iván Contreras. Híjole, bueno, sí tendría que, o sea, digamos, de inicio, como nos ha pasado a todos, y que además es como lugar común, inicia en la infancia, ¿no? Ujú. Y sí inicia en la infancia, pero que inicia bajo la impronta que la familia te pone en este sentido. Mis papás son grandes consumidores de cine, ¿no? Este, Algunas de las anécdotas que contaba mi mamá, pues que la abuela empeñaba las ollas para poder ir al cine, para trabajar, Wow. para recuperar las ollas, para poder hacer de comer, para volverlas a empeñar, para poder volver a ir al cine, ¿no? Y Plutarco, mi abuelo, pues también era un gran consumidor de cine, lector y demás, y del lado de la familia de mi papá, pues es un gran consumidor de música, de literatura. Entonces es algo que estaba como en la casa, pues, ¿no? Las Uno venas de no la familia. descubre, exacto, o sea, uno no descubre que es cinéfilo hasta que es ya grande y le cae algo de conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Uno nada más consume películas, uno ve películas y uno eh, eh, pues tiene contacto con una cinematografía muy específica, ¿no? Porque pues todos nos hicimos y nos formamos con el cine norteamericano, pero la diferencia está con este otro cine que también podría existir y que se consumía también dentro de la casa, ¿no? Yo recuerdo que mi papá, cuando regresaba a la casa de trabajar en la fábrica, él es ingeniero químico textil, y somos de Tlaxcala, ¿no? Entonces, Tlaxcala no solamente es un pueblo, bueno, no es un pueblo, pero bueno, es una ciudad, que tenía bueno, tiene todavía una sala de cine que es la Miguel en el Lira, está dentro Oh, de un jardín botánico, exactamente en el centro hay una sala muy bonita, y ahí fue donde yo creo que descubrí el otro cine que no era necesariamente el norteamericano, ¿no? También lo descubrí, pero ahí fue donde descubrí el cine de Godard, el cine de Truffaut, el cine de Kurosawa, el cine de, no, de Andrei Konchalovsky, ¿no? El cine de Bergman, pero también descubrí a los hermanos Marx, ¿no? Me aventé, tenían un programa de matinés, ¿no? Y en esa matiné vi una selección de
los hermanos Marx, por ejemplo, ¿no? Vi una noche en la ópera, vi Sopa de Patos, vi como todo ese cine, descubrí a Sí, Chaplin, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que fue el que me marcó, descubrí a Ripstein, a Casals y a Fons, ¿no? Y el sí, que definitivamente me marcó por mucho fue Ripstein con El Lugar Sin Límites. Y El ok, Lugar Sin Límites era una película que me dejó aturdido, una película que no sabía todavía qué es lo que acababa de ver, pero que las emociones eran muy intensas. Y entonces la primera pregunta o la primera cosa que yo recuerdo que me dije pues, hacia mí fue, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero ujú, hacer eso. No sabía qué era hacer eso, sabía que me gustaba el cine, sabía que me gustaban las películas, pues yo quería generar esas sensaciones, ¿no? Al sí, final, en el andar, pues yo intenté pues ver cada vez más películas, ¿no? Hay un libro que me marcó también que se llama Felipe Calzals habla de su cine, un libro que es una sí, conversación de Leonardo García Tsao con Felipe Casals, donde se juntaron, prendieron la grabadora, asumo que se destaparon unas cervezas y se ajá, pusieron a platicar, sobre todo porque el tono del libro está en ese sentido, ¿no? No es un libro ujú, académico, sino más bien es un libro donde Leonardo García Tsao le platica sobre la película, ¿no? O sea, digamos, sobre Canoa, o sobre Quino, o sobre El Día de la Peste, ¿no? Todo ese tipo de claro. Digamos, películas. Y una charla Casal más acogedora, ¿no? hubo una charla mucho más acogedora y entonces descubrí que el cine no tenía que ser ese cine erudito, que tenía que ser, y que estaban hablando de cine en términos de espectador, en términos de realizador y en términos culturales, ¿no? Y entonces era Wow, un cine accesible, ¿no? ¿No? sí, 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 También descubrí ahí, por ejemplo, un cine con un ciclo que tenía, o que sigue teniendo la Cineteca Nacional del Cine Mexicano de los 60, 70, ¿no? ujú, Y me enamoré de ese cine, ¿no? Pero me enamoré sobre todo claro, de esa época. En esa época me gusta la textura, me gusta el lenguaje, me gusta lo desfachatado, me gusta que es un cine que se hace con las manos, que es fuerte, que es políticamente activo, que es discursivo, ¿no? Y ese es el cine que me empezó a interesar, ¿no? Y así fui claro, descubriendo a muchísimos autores, ¿no? Definitivamente también soy fanático y me gusta mucho Steven Spielberg y me gusta George Lucas, cuando menos el primer George Lucas, no ese ujú, George Lucas que se volvió hiper mega asquerosamente millonario haciendo cualquier refrito a Star Wars nomás por vender, ¿no? sí, Sino claro, me gusta mucho ese George Lucas de me gusta mucho ese George Lucas de de THX, me gusta el George Lucas de ¿cómo se llama? Una fiesta americana, ¿no? O ajá, bueno, American Graffiti, ajá, American Graffiti, ¿no? Me gusta el George el Lucas Lucas, más experimental, ¿no? El que estaba el como Lucas más explorando cosas. experimental, el Lucas más arriesgado, que hablaba de un cine, de un cine como mucho más de autor, ¿no? Sí, Que eran claro, una bolita, que eran George Lucas, que eran Francis Ford Coppola, ¿no? Brian De Palma, Peter sí, Bogdanovich, ¿no? John Cassavetes. Había un grupo ahí bien interesante que de la misma manera, pues también existía ese grupo para, ¿cómo se llama? Para el cine mexicano, ¿no? O sea, digamos, sí, esos referentes yo los tenía en México, pero yo los tenía con Alberto Isaac, con Jorge Fons, con Felipe ujú, Casals, Jaime Humberto Hermosillo, Arturo Ripstein, ¿no? Que eran como con Luis Alcoriza, ¿no? Entonces, claro, es con el cine con el que me fui formando y que después fui descubriendo cada vez más y más cine, ¿no? Y al final, pues intenté estudiar cine, ¿no? Me ujú, fui, hice examen en el CUEC y todavía era el CUEC cuando estaba en Adolfo Prieto, ¿no? Ahí en la del Valle, creo, ¿no? Y ujú, después hice un examen en el CCC para entrar, ¿no? Y pues no me quedé, ¿no? Entonces, cuando decido estudiar,
Pero antes de decidir estudiar, terminé la prepa y me dediqué dije, todavía no quiero entrar en la universidad. Y Ujú. entonces entré a trabajar a Blockbuster. El primer Ah, Blockbuster que se puso en Tlaxcala, yo fui guau, uno de los de los primeros que pioneros. trabajó ahí. Ajá, pero además esa sala, digamos, esa tienda me gusta mucho porque nos tocó armarla, literalmente, cargar las maderas, ponerla, la alfombra. Entonces era una sala que pertenecía a un consorcio de algún gringo adinerado, pero pues uno hace lo suyo cuando lo trabaja con las manos, ¿no? Y Claro, cuando sí, sí, uno le da forma y le da sentido al trabajo, entonces pues se vuelve de alguna manera tuyo, ¿no? Y entonces sí. estuve trabajando un buen rato en Blockbuster y trabajé de Blockbuster, me mudé a Puebla y trabajé en Blockbuster aquí en Puebla, en el Blockbuster de Plaza Dorada, pero también trabajé en el Blockbuster de Mayorazgo, en el Blockbuster de La Paz, en el Blockbuster de San Pedro, como que pasé por todos y llegué a ser gerente de Blockbuster de alguno de ellos. Después entré a la universidad y ya para cuando decidí estudiar cine, Ujú, como tenía que estudiar cine porque ya había decidido que tenía que estudiar, más que estudiar cine, tenía que estudiar, entonces tenía tres opciones de carrera: cine, psicología o ciencias políticas, ¿no? Cualquiera de las tres. Entonces me meto a la UNAM en ciencias políticas, no quedo, me quedo en el CCC y en el CUEC para cine y no quedo, y entonces hago examen para psicología en el TEC de Monterrey, la UDLA y la Ibero, y en las tres quedo, ¿no? Y al ujú, final escojo la carrera de investigación y la línea de investigación que tiene la UDLA porque es la que más me interesaba, ¿no? No me interesaba lo que tenía el TEC de Monterrey en términos de administración, ¿no? Digamos, ujú. una buena carrera, pero no me veía haciendo, ah, no me veía como los ven a sus estudiantes los del TEC de Monterrey, pues, ¿no? ¿No? Sí, 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 ¿Mm? claro. Y después había una línea de ciencias sociales en la carrera de la Ibero que estaba linda, pero tampoco me llamaba mucho la atención, ¿no? Hasta que Ok. descubrí en la UDLA que había una línea de investigación que me llamó la atención, que me interesó, y en el camino de estudiar psicología, de estudiar psicoanálisis y de descubrir a Fritz Perls, a Carl Jung, a Maslow y de descubrir a todos ellos, me di cuenta que yo de alguna manera siempre metía el cine, ¿no? Había una película que hacía referencia, había una línea de una película que hacía referencia a lo que, ¿no? Como decía este personaje o como Ujú, pasa en esta película. Entonces me di cuenta que por ahí yo estaba siguiendo conectando y en la UDLA conocí a Alonso Fragua y Alonso Fragua me invitó a un cortometraje que dirigía José Luis Reza. Yo con José Luis Reza estuve trabajando muchos años en un proyecto que se llamaba el Espacio Cultural de Artes y Ciencias Cinematográficas, que empezó por sus inicios en San Baltasar, Campeche, en la cochera de su casa. Y ahí fue no, como, ok. como yo me inicié un poquito en la parte de la gestión y producción, ¿no? Sin Ujú, saberlo. Yo estaba haciendo cosas, pero yo no tenía nombre, no tenía idea, no tenía nada, ¿no? Y al final, conforme fui haciendo la carrera y conforme yo iba juntando el cine, eh, en esos ejercicios de introspección que la psicología te obliga a hacer, me di claro. cuenta que todo esto que yo estaba haciendo iba encaminándome hacia algún lugar, pero que yo de alguna manera me negaba a decidir qué quería hacer, ¿no? Descubrí que el cine que pasó y que me formó por la Sala Miguel en el Lira, ahí en Tlaxcala, no eran las películas las que me formaron, sino que había alguien interesado en que en Tlaxcala se viera ese cine. Es decir, aparece por primera vez la figura del gestor y del programador que uno nunca, nunca mira, ¿no? O que uno nunca tiene claro hasta que se te aparece, ¿no? Y pues poquito a poquito, hasta que llegó un momento en la vida en la que dices, bueno, pues
cómo quieres vivir. Y sobre todo, cómo quieres vivir es qué quieres hacer. Y sí, cuando decido qué quiero hacer, pues, pues decido que quiero hacer cine, o cuando menos quiero estar en el cine, ¿no? sí, Y cuando uno piensa que quiero hacer cine, uno siempre está pensando en que uno va a hacer una película, pero no. Hacer cine es exhibir cine, hacer cine es escribir, hacer cine es leerlo, hacer cine es platicarlo, hacer cine es editarlo, ponerle sonido y todo eso. Y yo descubrí que mi corazón estaba del lado de la gestión y de la programación. Entonces yo dije, bueno, pues a mí lo que me gusta es sufrir, entonces por acá es el camino, ¿no? Y así fue como fui llegando a la parte de la gestión, de la programación y de la creación de proyectos culturales que tiene que ver directamente con la cinematografía. Y sí, con José Luis Reza, cuando después del ECABAC, que se convirtió en Cinearte, que se movió aquí al centro en la 8 Oriente 401, iniciamos un proyecto que se llamó el FICBI, que era el Festival Internacional de Cine y Video Indígena, que ok, yo estuve en ese proyecto cuando menos 3 años, y en el ujú, segundo año logramos traer a Rigoberta Menchú a Puebla con apoyo de instituciones y de alianzas y demás. Y fue toda una experiencia, no solamente por traer a un premio Nobel de la Paz, sino porque traer a un personaje con esa magnitud al segundo año de tu festival, pues implica sí, claro, dinero y logística y muchas cosas que se tienen que resolver, no solamente con alianzas, sino con procesos de pensamientos lógicos que te ayuden a resolver las problemáticas, ¿no? Porque no es lo sí, mismo traer a un amigo realizador que es mucho más llevadero, que lo tratas sí, bien, que buscas que tenga una experiencia satisfactoria en tu proyecto, atraer a una figura como un premio Nobel de la Paz y que además tienes que hacer una rueda de prensa y está el presidente y está pues sí, todo un grupo ahí que se quiere tomar la foto y pues uno tiene que organizarlos, ¿no? sí, Y la experiencia, digamos, para mí fue muy enriquecedora y me ayudó a descubrir las posibilidades de tus propios límites, pues, ¿no? O de tus propias posibilidades. Y el qué asunto es que chido. esas cosas siempre suceden sin dinero, que es una de las cosas que uno va aprendiendo a hacer. Y no es que no tengas dinero, es decir, todo lo que hiciste cuesta dinero y todo ese dinero lo conseguiste. El asunto es que no es un dinero que tú tienes como cash flow, o sea, que no tienes en la mano y que Sí, dices, aquí tengo 200,000 pesos y voy a hacer esto, sino que más bien los vas reuniendo con apoyos y demás, que en suma, pues te da esa cantidad de dinero. Es decir, sí hay sí, sí, dinero y hay apoyos, pero que, digamos, se ven en ese sentido, ¿no? O sea, digamos, la cosa nunca es gratuita claro, y la cosa siempre va así, ¿no? Y pues en el camino, después de eso, Rafael Navarro me invitó a trabajar en el IMAC, ¿no? Hace mucho tiempo y me preguntó, me dijo, oye, estoy buscando un programador para que haga los ciclos en Cinefilia, aquí en la 3 Oriente, en el IMAC. ¿Conoces a alguien? Y yo, sí. Me dijo, ¿quién? Pues yo, ¿no? sí, ¿Cómo que quién? ¿No? Y entonces me dijo, ah, ¿tú lo harías? Le dije, sí. Entonces me dijo, ah, bueno, pues a ver, ármame una propuesta y yo la ujú, platico por acá y si queda y si les gusta, pues lo hacemos. Y así fue como entré al IMAC, ¿no? ujú, Y en ese entonces estaba Nel Nochebuena como directora del IMAC, ¿no? Entonces, pues siempre pudimos trabajar muy bien de la mano, siempre había posibilidades de lograrlo, ¿no? Y así, y estuve como 5 o 6 años en el IMAC y después pues ya me invitaron a trabajar en gobierno del estado para ponerme a cargo de la Cinemateca Luis Buñuel y pues ya llevo aquí casi 7 años, ¿no? gracias. Programando Toda una también, aventura ahí ¿no? en la Cinemateca. Sí, y a la Sí, par, oye, pues, sí, pues me ha tocado no solamente programar la Cinemateca, sino también ir armando los proyectos, ¿no? Que no hemos hablado ni de Cinetecto, ni de Docs, ni de Macabro todavía. claro, porque
digo, más allá de la cinemateca que tú encabezas, pues por supuesto, yo creo que también el tema de curar festivales de cine, que además siguen permanentes, ¿no? Después de más de 3 años que todavía pasan administraciones, pues eso también es admirable, ¿no? Y bueno, volviendo un poco a ese punto, y tú que estás ahorita a cargo de la Cinemateca Luis Buñuel, pues también me gustaría saber tu perspectiva, tu opinión acerca de los públicos y de cómo han cambiado estos públicos, sobre todo también con un tema eh, tan drástico como la pandemia, ¿no? Que fue algo, fue un parteaguas. ¿Tú cómo has visto esta variación de públicos a lo largo de tu trayectoria en festivales, en la Cinemateca? Y, uy, pues mira, los públicos es algo que uno cree entender, pero en realidad uno se entera de que no sabe nada, pues, ¿no? Y en buenos términos, digamos, porque la gente cuando decide ver o consumir un proyecto o consumir un producto cultural, el que sea, el consumidor siempre tiene la última palabra en términos de que siempre va a buscar ver algo que lo tenga tranquilo, que lo entretenga y que lo haga llegar a su casa en paz, ¿no? Y Sí, eso no quiere decir que tengas que ver una comedia, sino que, es decir, que puede ver un documental sobre temas específicos, un documental sobre medio ambiente, un documental político, un documental social, un documental sobre las infancias, sobre la educación, o puede ver una película de comedia, o puede ver un drama, ¿no? O puede ver una película muy hipersesuda, como son las películas de Ingmar Bergman, ¿no? O de Tarkovsky, o todo este tipo de cosas, pero que al final es el espectador quien decide cómo quiere pasar su momento en el que decide entrar a la sala, ¿no? Y entonces claro. lo que uno tiene que planear, o cuando menos lo que yo intento hacer, son dos cosas. Una, buscar un abanico lo suficientemente amplio para que el espectador cuando venga a la cinemateca se pueda encontrar con cine, una, de calidad, dos, que tenga acceso a él, y tres, que sea algo que no se encuentre como en las salas comerciales, ¿no? Porque si yo lo pongo, digamos, si yo pusiera una película que está en las salas comerciales, pues entonces me convierto en una sala que no quiero ser, ¿no? Y no quiero ser porque creo que tenemos el derecho y las posibilidades de poner y tener acceso a más y mejores contenidos. ¿Mm? Sí, sí, Eso tampoco quiere decir que en las salas comerciales hay malas películas, por supuesto que no. Fuimos a ver Fórmula 1 y nos divertimos como enanos, pues, ¿no? Y fuimos a ver Top Gun Maverick y nos divertimos como enanos, ¿no? Pero claro, también sí, fuimos a ver, pues no sé, ¿no? Bueno, fuimos a ver Memorias de un Caracol y nos estrujó el corazón, ¿no? Y nos sí, tocó fibras muy sensibles, ¿no? O sea, a mí, Memorias de un Caracol en específico, la parte donde ella organiza su festival de cine, donde solo está ella y el que la aplaude, ujú, ahí fue, esa escena fue la que me tumbó porque para mí significaba todo, ¿no? ¿No? claro, ¿No? O sea, para mí esa película decía, yo, así, o sea, yo estoy ahí, ¿no? sí, ¿No? Para mí esa escena es fundamental en esa película, ¿no? Entonces, sí, todo cobraba sentido. No solamente cobraba sentido su soledad y su tristeza, sino su fortaleza para lograr hacer esas cosas. Entonces, esas cosas para mí tenían mucho sentido. claro, Entonces, buscar cómo hacer esos abanicos y posibilidades de exhibición para encontrarse con un público, eh, eh, lo que la sala de cine, como el festival y como la cinemateca, y como lo hacen muchos otros proyectos de exhibición que existen en Puebla, lo que hablen son posibilidades de acercarse a otras realidades. Y formamos parte del abanico cultural de la ciudad, ¿no? Y está muy bonito cuando tú te enteras que tú arrancas un proyecto y al mismo tiempo hay una obra de teatro y al mismo tiempo hay un concierto y al mismo tiempo hay una exposición y al mismo tiempo hay un concierto en un foro cultural. Eso hace una ciudad viva, ¿no? Si claro, solamente tuviéramos una opción, pues entonces esa opción pues, no enriquece para nada nuestros intereses culturales, ¿no?
Y no, ¿Por no hay qué? como una complementación con No otras hay una áreas, ¿no? complementación porque no podemos pensar en que solamente existe un consumidor y que solamente existe un espectador, sino que más bien lo que tenemos es crear abanicos de posibilidades para que las personas vayan decidiendo cómo quieren pasar su tarde, su noche y cómo se quieren entretener, divertir, llorar, sufrir y dolerse, ¿no? Y sobre todo Sí, claro. porque el entretenimiento para mí, yo peleo constantemente contra la negación de la alegría, ¿no? A lo que Ujú. voy es que para mí la alegría a niveles superlativos siempre es la negación de la tristeza. Y yo siempre les digo así como, no tengas miedo a estar triste, no pasa nada. No tengas miedo a llorar, no tengas miedo a enojarte, no tengas miedo a reír, no tengas miedo a eso. Y esas posibilidades te las da una sala de cine. Esas posibilidades se dan Sí, en colectivo en una sala de cine, ¿no? Y esas son las cosas que a mí me gustan que sucedan. A mí hace mucho tiempo que no me molesta que la gente hable en el cine, sí, en el sentido de que si quien la está viendo la película platica con la película, entonces la película está funcionando, ¿sabes? ¿No? sí, claro. Si le grita al protagonista, no te muevas, y ya le llamó, y, ay, ¿por qué no se da cuenta? Quiere decir que hay una película donde hay una conexión ahí. Eso no lo debemos de Sí, interrumpir. Debemos de interrumpir a quien sí va y empieza a contar y ya empieza a contar cómo le fue en un café con su amigo el otro día. Ese sí le dices, porfa, ¿no? Entonces, me sí, estás desconectando del momento íntimo que sucede en la sala, ¿no? sí, Entonces, para mí pensar en eso y para programar la cinemateca lo pienso en ese sentido. Una, ¿qué me gustaría ver? Dos, ¿qué me gustaría que vieran? Tres, ¿qué me gustaría que sintieran? Y qué me gustaría que pensaran? Y cómo me gustaría que se salieran, ¿no? claro. Y sucede en muchos sentidos, y esta es una anécdota que siempre cuento y que para mí me marcó en términos de programación, fue cuando un día decidí que era bien importante hablar sobre desaparición forzada en México. Y entonces armé un ciclo de 9 películas que hablaban sobre narcotráfico y desaparición forzada y las puse toda la semana de corridito. Y el jueves me llegó un correo y llegaron a la oficina y me dijeron, lo que has puesto es genial, pero por favor no me mandes a mi casa llorando, Qué ¿sabes? fuerte. Sí, Y entonces fue así como, porque me dijeron, está bien, es necesario que veamos la historia, es necesario, pero no me entristezcas de lunes a sábado, no, no me hagas llorar, como ritual al ¿no? final, ¿no? Un ritual Sí, que pues provoca ese sí, tipo de ¿no? Y conexión. entonces dices, bueno, entonces sí las voy a poner, pero entonces los voy a hacer que las películas estén durante todo el mes y no una semana de tristeza, sino más bien como puestas por diferentes días del mes, en diferentes horarios, como para que también puedas decidir que quieres entrar a ver un documental sobre desaparición forzada, pero que también puedes ver un documental sobre sobre infancias o que puedes ver Claro, un documental sobre medio ambiente, ¿no? O que puedes ver un documental sobre las vedettes en México. Digamos, claro, la claro. variedad de cine mexicano es enorme. Y la Sí, otra, para hacer y crear espectadores, también tengo por mantra, de alguna manera, de que cuando menos más de la mitad de la programación en todo el año tiene que ser cine mexicano, ¿no? Y la siguiente, buenísimo. más de la mitad de cine mexicano que programo, una buena parte tiene que ser documental, ¿no? Ok, Y entonces lo pienso en lo que yo creo que es la lógica de las grandes salas comerciales, donde no te dan opción de escoger, es esto. Si lo quieres, sí, métete. Si no, no pasa nada, yo no voy a perder dinero, ¿sabes? Y entonces sí, yo lo pensé, bueno, y si yo pongo la sala y digo, aquí solo hay mi cine mexicano, si lo quieres ver, está bien. Si no, tampoco pasa nada, pero estaría chido que lo hiciera, ¿no? Entonces, sí, sí. cada vez que vienes a la Cinemateca, cuando menos en el mes, te vas a encontrar 2 a 4 películas mexicanas todo el tiempo, durante todo el mes. Sí, y eso está de lujo porque es un panorama mucho más amplio, ¿no? Y complementario, justo como lo que dices, ¿no? Con otros espacios de exhibición, ¿no? De proyecciones. Yéndonos al otro lado,
de qué forma también los creadores, los directores, los jóvenes cineastas, los estudiantes se acercan a ti. Es decir, hay apertura también, entiendo, por tu parte, por parte de la Cinemateca Luis Buñuel, para exhibir pues todo lo que se hace, ¿no? En la ciudad de Puebla. ¿Hay alguna forma, algún método para que se acerquen a ti? ¿Cómo haces este tipo de programaciones ya de talento poblano, directores noveles que salen de las universidades? Pues siempre busco e intento que la Cinemateca Luis Buñuel sea un espacio, una, amigable, dos, seguro, tres, libre, ¿no? Donde prolifere la libertad de creación y la libertad de pensamiento y la libertad de producción. Y eso implica que pues nos toca ver de todo un poco, ¿no? Sí. ¿No? Y yo creo que acercarse a la Cinemateca Luis Buñuel para mí es un acto que tiene que ser sencillo, ¿no? Eso no quiere decir que tenga que decir que sí, sino que más bien es fácil acercarse, ¿no? Sí. Y después de ahí, como acercarse, platicarnos qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer, y a partir de ahí es ver si existen las posibilidades de hacerlo. Esto tiene que ver por organización, tiene que ver por disponibilidad de espacio y de todo No, eso, y hacer el proceso administrativo que sea necesario, ¿no? Esto porque pues, la Cinemateca Luis Buñuel es una institución pública que depende de la Secretaría de Arte y Cultura del Estado, y por lo tanto, pues es una institución que requiere de varios procesos, ¿no? Y de varios claro, todo lo que procesos. ello implica. Sí, ¿no? Que es hacer una solicitud formal, ¿no? Pero para llegar a eso, yo siempre pido que de inicio se acerquen a la sala, ¿no? Ujú. Que me puedan visitar, que me platiquen su proyecto. Es más fácil entender un proyecto cuando yo te miro a los ojos que si me lo escribes, ¿no? Claro, sí. Y eso me ayuda a saber cómo lo tienes planeado, qué quieres ver, cómo lo quieres hacer, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Y eso creo que tiene que ver por mi deformación como psicólogo, pues, ¿no? Pues el contacto Ujú. y el escuchar y el ver siempre va como adelante para mí, ¿no? Y el Claro. resto, pues son o sea, procesos institucionales que debemos de seguir, como la solicitud de la sala, nosotros te contestemos si está disponible o no, y a partir de ahí encontrar un calendario. Y está esta Claro. otra parte en la que creo que la dignificación de la sala también tiene que ver con las posibilidades de programación. Si me pides programar tu corto, que fue tu tarea de tercer semestre, lo puedo hacer con mucho gusto porque además se ve muy bonita, pero no me pidas que la ponga en el horario donde tengo mis funciones. Con Sí, mucho claro, lo gusto la reviso. puedo programar, pero te la voy a poner en otro horario porque además la sala está disponible de 9 a 6 de la tarde. Pero mis funciones están a las 5 y a las 7. Entonces, en otro momento, con muchísimo gusto, Sí, lo claro. podemos hacer. También, pues me gusta trabajar con las universidades que están haciendo cine, que los chicos que estén estudiando cine vengan a la sala y que puedan ver, por ejemplo, la entrega de sus proyectos finales y que los puedan ver en la cinemateca, ¿no? O sea, es decir, bajo la misma lógica que si podemos ver a nuestros hijos en una pastorela, Graduarse, pues, ¿no? Sí, ¿no? En un recinto en un teatro, pues podemos utilizar la cinemateca para ver cine, pues, ¿no? sí, claro. Y Y sobre es una todo para... funcionalidad completamente comprensible, ¿no? Ajá, Digo, para uno como espectador y para los mismos creadores, yo creo que sí es muy funcional. Y en ese sentido también me interesa saber de tu parte pues, cuáles son los retos también de encabezar un espacio como este, que no es cualquier espacio, digo, si bien pertenece al gobierno del estado, pues como mencionaba al inicio, es un espacio, es un punto de encuentro obligado, ¿no? Para la gente que le gusta consumir cine y más allá de las carteleras comerciales, pues yo creo que es un espacio en el que pueden encontrar la otra opción de proyecciones.
¿Cuáles son los retos con los que tú te encuentras frecuentemente al encabezar este espacio? Pues mira, yo creo que uno de los retos principales está en encontrar en una programación alternativa atractiva, ¿no? Encontrar la posibilidad de encontrar y de acercar el mayor número de cine mexicano y local posible a una audiencia que lleva años consumiendo cine, ¿no? Eh, es decir, tenemos una audiencia que se formó desde muy joven en la Cinemateca, donde recuerdan ciclos de cine, justo como yo te los contaba, pues descubrimos jóvenes a Truffaut, a Godard, a la nueva ola francesa, al neorrealismo italiano y todo ese tipo de cosas, pero ya de adultos, cuando seguimos siendo consumidores de ese cine, pues una cinemateca, no podemos programar a Truffaut todo el tiempo, ¿no? Y que además Claro. Truffaut se ha vuelto con los años insufrible, pues se sabe Dios, se comporta como Dios y nos pone una hora de el mar haciendo olas y decimos que es arte, Sí, ¿no? Y sí, sí. decimos, Sí, puede no, el resultar güey está imponente, ¿no? Claro. sí, Sí. no, o sea, Truffaut lleva años burlándose de nosotros, pues, ¿no? ¿No? Ujú. Digo, Godard lleva años burlándose de nosotros, pues, ¿no? O sea, ya nos pone Sí. cualquier cosa que dure más de 5 minutos y decimos que acabo de ver la octava maravilla, ¿no? Y el güey feliz, riéndose de Sí. ti, ¿no? Pero más allá de eso, pues, digamos, creo que lo más sencillo sería programar este tipo de cine, porque además ese tipo de cine, pues, tiene un grupo de consumidores amplio, ¿no? No que no lo haga, sí lo hago y lo hago como de manera, dependiendo de los tiempos, ¿no? Pero cuando me acerco y porque digo, bueno, por ejemplo, vamos a programar a Scorsese, ¿no? Hagamos un ciclo de Scorsese. ¿Está mal? No, no está mal, pero hagamos un ciclo de Scorsese. Pero entonces la regla es, no voy a poner Casino, no voy a poner Goodfellas y no voy a poner Taxi Driver, ¿no? ¿Por qué? No porque es fascinante ver Taxi Driver en la sala, pues, ¿no? Pero podemos poner El Rey de la Comedia, ¿no? Podemos pensar en poner esta película donde Nicolas Cage es urgenciólogo y trabajan en una ambulancia, ¿no? Y que ve Ujú. fantasmas. O podemos encontrarnos o con los documentales de Scorsese sobre George Harrison, no sé, o sea, podemos pensar Sí, sí, sí. ¿no? Y lo he hecho, ¿no? Porque alguna vez hice un ciclo sobre los hermanos Scott, ¿no? Entonces primero ponía una película de Ridley Scott y al día siguiente ponía una película de Tony Scott y al día siguiente una de Ridley Scott y al día siguiente una de Tony Scott. Entonces Ajá. estábamos viendo al hermano técnico y al hermano aguerrido, ¿no? ¿No? Y también he hecho ciclos completos de Steven Spielberg, ¿no? Y cuando hace ciclos completos de Steven Spielberg, no solamente ves la evolución de él como realizador, sino que además en su vida ha logrado superar a su papá, ¿no? Todo el tiempo está hablando de su papá y cómo lo extraña y Sí, pobrecito de él, cómo sufre, ¿no? Entonces es así como, sí, señor, ya lo sé, ¿no? Entonces ya cuéntame otra historia, ¿no? sí. ¿No? Pero es Spielberg, pues, ¿no? Pero así lo he hecho con Kurosawa, así lo he hecho con Melville, ¿no? Ujú. Y así lo he hecho con Bergman, ¿no? Y así lo he hecho con Fons, ¿no? O tenemos, al inicio del año empecé con un ciclo sobre el cine de José Emilio Pacheco, o cuando menos basado en las novelas de José Emilio Pacheco, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que los retos más importantes es encontrar un cine que sea importante, que sea bueno, que tenga de muy buena calidad de producción, de historia, de actuación y de todo. Y el reto más importante es que a la audiencia lo atrape, ¿no? Y, y que la atrape no solamente quiere decir que la película le guste, sino que lo mantenga de alguna manera pendiente de las actividades que tenemos en la Cinemateca y que sea un asistente asiduo. Y asiduo quiere decir que cuando menos a la Cinemateca en un año venga 10 veces, pues.
¿no? O sea, nosotros no vamos tanto tiempo a las salas de cine, ¿o sí? O sea, creo que consumimos mucho cine, pero nuestro consumo de cine está más en otros lugares, pues, ¿no? Incluyendo piratería, ¿no? O sea, como que Sí, la ida al streaming, cine ¿no? tiene que ser, ajá, como que la ida al cine tiene que ser como con cosas específicas que te interesa ver en una sala comercial que tiene Sí, el diseño sonoro y las cosas que te interesan, y el resto de cosas las puedes ver en tu casa, las puedes ver en la Cinemateca, las puedes ver en Interestela, las puedes ver en Musa, o si estás en Tehuacán, las puedes ver en Cine Inminente, sí, o al aire libre, o en un festival, ¿no? Entonces, los espacios alternativos de exhibición se vuelven en ese lugar único donde solamente puedes encontrar cosas que solamente suceden ahí, no en otro lugar, claro. ¿no? Y creo que eso es lo que hace rico que los espacios alternativos de exhibición existan, porque es la única forma en la que podemos mantener no solamente el acceso a la cultura y el derecho a las audiencias a ver los productos culturales que genera el país, sino Sí, que para mí es un derecho que podamos ver justo. estas películas, ¿no? Ya después decidiremos si nos gustan o no, pero primero creo que hay que verlas, pues. Sí, sí. Oye, estimado, y ya para ir cerrando con este diálogo con Iván Contreras, ¿qué viene ahorita para Puebla? ¿Qué sorpresas nos tienen ahorita con los festivales que van a llegar en los próximos días, en lo que resta de este mes? Cuéntanos un poco de lo que va a venir ahorita. Pues mira, de inicio, el 18, este viernes 18 de julio, arrancamos con la octava edición de Docs Puebla, encuentro de cine documental, donde tenemos 8 documentales mexicanos, por supuesto, Sí, que vamos a proyectar en la Cinemateca Luis Buñuel, en Musa y en el Teatro de la Ciudad, donde tenemos esos 8 largos documentales, pero que a la par tenemos una sección de fragmentos universitarios, donde seleccionamos de 34 proyectos que nos llegaron, seleccionamos 12 de 3 universidades, donde vamos a arrancar el proyecto de creación que es el reto, que son en 100 horas para crear un documental de 10 minutos. Y entonces, me parece que es bien interesante acercarse al documental mexicano, que además tiene la facilidad de que el festival invita a los realizadores. Entonces, los realizadores de 7 de las 8 películas que vamos a tener, pues van a estar en la sala y puedes ah, qué platicar con padre. ellos y puedes platicar sobre cine y sobre la película o simplemente conocerlos y eventualmente hacerte amigo de ellos, porque todos son muy accesibles, ¿no? ¿No? O sea, Sí, sí, sí. viene la productora Eugenia Montiel a platicar sobre Marino y los Auténticos, vienen Ángel y Aldo para presentar Viningulás a los últimos zapotecos, viene Julie, Alberto Arnaud y José María a presentar Nómadas de la 57, viene Clara, quien es la protagonista de Nómadas de la 57. Manuel Sí. Acuña, Isa y Rosy vienen a presentar El silencio de mis manos, que es nuestra película inaugural. Entonces viene Luciana Kaplan para presentar Tratado de Invisibilidad, ¿no? Viene Wow. Rebeca Sánchez y Fabiola de la Rosa, quien es productora poblana, quien produce uno de los documentales que tenemos en exhibición que se llama We Die. Y pues bueno, pues y a la par, pues el festival hace una importante labor de desarrollo de ideas, creatividad y crecimiento Sí, sí, sí. justo en su aporte audiovisual desde las infancias, con el taller que ya conocemos que hace Perla desde hace muchos años, ¿no? Que es el programa de Sí. Undocs 3, donde ella en 2 días les enseña a que encuentren una historia y que aprendan a contarla y entonces los pone a grabar y les tiene como todo el cariño y la paciencia para que los niños logren sacar una peliculita que eventualmente tendrá su propia premiere, entonces esa premiere Wow. la vamos a tener en San Aparicio, ¿no?
y qué padre, hacemos padre. como que todo para que los chicos pues, no solamente se enamoren de hacer cine, sino que se enamoren del cine, pues, ¿no? Que le Sí, encuentren el sentido al cine y y que lo y a los vivan, ¿no? tiempos, ¿no? Y Completamente. que lo vivan, ¿no? Y me parece que es una de las cosas más satisfactorias que uno tiene cuando se avienta a dedicarse a esto de la exhibición, de la producción y sobre todo a la creación de proyectos culturales como son los festivales de cine. Coméntanos si hay algún costo con estas actividades, con estas proyecciones. No, ningún costo. Todas las actividades en el festival y en la cinemateca son gratuitas, ¿no? Son de acceso libre y más bien lo que invitamos es que se acerquen al festival, que se acerquen a platicar, que se acerquen a escuchar y a ver estas muchas historias que existen en el país, ¿no? Y que tienen un alto nivel de producción y que son historias que pues nos hacen recorrer una parte interesante del país, ¿no? En camión, desde que hablamos sobre patrimonio e identidad, pero también hablamos del rock underground en México en los años 80, 90, y que también podemos hablar sobre la ruta importante de tráfico de trailers que es la Ruta 57, ¿no? Entonces, digamos, hay todo un abanico de Wow. películas que podemos ver no solo en el festival, pero que también existen en la Cinemateca y en los diversos espacios alternativos que existen aquí en el centro de la ciudad. Buenísimo, Iván. Oye, pues pues no me queda más que agradecerte por acompañarnos en esta charla. Muchísimas gracias, de verdad, por ser un padrino involuntario de esta nueva sección de celuloide. Un gusto siempre platicar contigo, estimado. No, pues muchísimas gracias a ti, gracias por la invitación y por siempre estar animando a la gente a que vea películas y que se acerque al cine, ¿no? A mí me gusta mucho lo que escribes en Facebook cada vez que reseñas una película. Muchísimas gracias, estimado. Y bueno, pues a los espectadores les recordamos que nos pueden seguir en todas las redes sociales, tanto de Celuloide como de Cinemateca Luis Buñuel. Síganos, comenten y entérense de la programación que siempre está renovándose. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias también por ver este diálogo con Iván Contreras y pues hasta la próxima. Un abrazo enorme y muchas gracias. Un abrazote, cuídense mucho.